Darío, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Darío, ¿cómo has estado viendo la sesión de hoy? Vemos cómo Europa ha mantenido el tipo, subidas generalizadas, a excepción de un IBEX 35 que no ha recuperado esos 8.000 puntos. ¿Cuál es el escenario que se nos abre ahora para nuestro selectivo? Pues sobre todo esa perspectiva de que la situación sobre la crisis o de la expectativa de una recesión económica y al haber el efecto que tendrá lugar este mes de julio, la última subida de tipos de interés de este primer semestre del año por parte de la Reserva Federal y la primera del Banco Central Europeo, marcará sobre todo las expectativas de los inversores de cara a un mes de agosto, que será un punto y aparte o un punto de continuidad de cara a la segunda mitad del año y que ha lastrado sobre todo precisamente ante esa preocupación de la situación económica que pudiera estar avecinándose a las entidades bancarias, que si bien las subidas de tipos de interés, recordemos que desde el punto de vista nominal les puede permitir cobrar más intereses a través de los productos bancarios, por otro lado la sensibilidad de los consumidores y por lo tanto de la demanda a poder hacer frente lógicamente a unos mayores costes puede que refleje una menor actividad precisamente de los bancos y es lo que está haciendo que estén lastrándose con muchísima fuerza. Ya no solo eso, sino que el empeoramiento de la situación económica podría hacer que los ratios de endeudamiento y de impagos o de morosidad de los bancos vuelvan a dispararse hacia niveles que hacía varios años que no veíamos y que podría perjudicar, lógicamente, los datos fundamentales y las publicaciones de resultados de las entidades bancarias. De hecho, a la par que el IBEX 35, que en términos de variación es el índice que más ha corregido, las fuertes caídas vistas ayer también en el selectivo italiano, hoy si bien ha tenido un mejor colchón, el comportamiento es más o menos similar. Recordemos que el mercado italiano también tiene un fuerte sesgo bancario. Importante también, Darío, hoy hablábamos de cómo la curva de tipos se había invertido de nuevo, una inversión que suele indicar recesión y además, bueno, vemos como en estos momentos, aunque vuelven a estrechar o cerrar ese diferencial, vemos como por poco el 2 años estadounidense sigue manteniéndose el rendimiento algo por encima del 10 años. Un rendimiento, el del 2 años, ahora mismo del 2,88,7, del 2,88,4 en el caso del 10 años. Así que vemos cómo de nuevo vuelve a avanzar o intentar recuperar terreno perdido el 10 años, pero en cualquier caso, ¿qué implicaciones puede tener esta nueva inversión de la curva? Pues en este caso recordemos que una de las perspectivas de los inversores es que el objetivo de rentabilidad del bono a 10 años aproximadamente se sitúe a finales de año en los niveles más o menos estimados por la propia Reserva Federal de los objetivos de los tipos de interés, es decir, en el 3,25 a 3,5. Siempre y cuando la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años se sitúe por debajo de ese objetivo de los tipos de interés, es probable que veamos una menor demanda precisamente de los bonos a 10 años o incluso a vencimientos superiores, suponiendo un mayor atractivo, lógicamente, por parte de otros bonos de más corto plazo, que lo que está originando precisamente es un problema de liquidez y un problema de financiación, en este caso del gobierno estadounidense, que ve como tiene que incurrir en mayores costes para periodos de menor plazo y de más corto plazo y que supondría un problema estructural y que supondría, como hemos visto, por ejemplo, creo recordar al menos en 2 ocasiones durante la administración de Donald Trump, prácticamente un parón de la administración por la incapacidad de poder hacer frente a los pagos públicos precisamente por estos problemas de financiación. Darío, estamos a la espera de conocer el contenido de las actas de la FED. En apenas unas 2 horas vamos a conocer ya qué es o cuáles fueron los principales sujetos de debate en la última reunión, la del mes de junio. Podremos ver cuáles han sido las distintas voces dentro del seno del Banco Central estadounidense y, por cierto, que mañana vamos a conocer el contenido de las minutas del Banco Central Europeo, también de la última reunión del mes de junio. Respecto a la Reserva Federal, ¿qué podemos esperar? ¿Hay cabida para las sorpresas? Pues en principio recordemos que las actas son los textos ya redactados de la última reunión y ya hemos visto como algunos de los miembros de la Reserva Federal, después de la última
presentación o de subida de tipos de interés, la última decisión de la Reserva Federal, ya nos han ido avanzando precisamente los miembros con carácter individual las expectativas económicas que tiene el Banco Central estadounidense de cara a afrontar la próxima subida de tipos de interés que se descuenta para este mes de julio. Por lo tanto, si bien las propias actas no debieran mostrar en principio en esencia ningún tipo de sorpresa, simplemente la confirmación de que precisamente el discurso tanto del presidente Jerome Powell como de la gran mayoría de los miembros sigue siendo la de atacar de manera agresiva la inflación para defender la economía estadounidense a expensas de lo que, como muy bien sabemos todos, muy probablemente, y a la espera de que suceda con esta publicación del segundo trimestre del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, que estemos técnicamente, o que estén en este caso en Estados Unidos, técnicamente ante una recesión, algo que ya se descontaba precisamente porque una gran agresividad por parte de la Reserva Federal suele ocasionar estrangulamientos en determinados factores productivos y de la economía real y que podrían originar como uno de los factores que estamos pendientes que pueda suceder, que es precisamente la destrucción de la demanda. Darío, una última cuestión. También estamos muy pendientes de la evolución del eurodólar, de si veremos próximamente o no esa paridad. Además, hemos estado vigilando muy detenidamente cuál ha sido la evolución en las últimas horas. Hablábamos ayer de cómo se mantenía en el nivel de 1,02. Sin embargo, en el día de hoy veíamos cómo claramente se perdía ese nivel y, de hecho, va retrocediendo posiciones. Ahora mismo tenemos al eurodólar en niveles de 1,016, así que va acercándose cada vez más a ese intercambio de que un euro lo tenemos por $1 y algo más de un centavo. Pero bueno, ahí lo tenemos. ¿En qué momento, aunque no tenemos la bola de cristal, pero en qué momento podríamos ver la paridad? Sí o sí, la vamos a ver. Es ya una realidad que podría estar a punto. Pues evidentemente sí, varios factores. El primero, sabemos que la subida de tipos de interés es un encarecimiento del precio del dinero, una reducción del balance de la Reserva Federal es una reducción de la oferta monetaria, por lo tanto el dinero a disposición tendrá un mayor valor intrínseco. En segundo lugar, también estamos viendo cómo el dólar index ha alcanzado niveles de máximos de los últimos 20 años y, por lo tanto, si hacemos este estudio comparable, además, respecto al euro, que es el cruce de divisas pues, más observado, lógicamente, por los inversores y por la economía global, pues estamos ante probablemente la consecución de una paridad frente al euro, como ya la hemos visto recientemente, hace una semana, con el franco suizo. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que, no sé si esta semana, pero en las próximas jornadas, dada la tendencia actual y las perspectivas precisamente de los inversores, que apoyen una fortaleza o un fortalecimiento del dólar estadounidense para, como mínimo, alcanzar de nuevo la paridad con el dólar, algo que hacía muchos años, prácticamente podríamos decir décadas, que no tenía lugar. Darío García, desde XTV, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, hasta la próxima.